Buen día, profesor. El día de hoy voy a presentar la evaluación sobre la creación de una API REST siguiendo las buenas prácticas. Para empezar, aquí está la creación de la tabla, ya que lo voy a necesitar para poder incluirlo en mis propiedades. Y en este archivo de properties voy a ingresar los datos como la contraseña, mi usuario, el nombre de la base de datos, que en este caso es BD profesor, de tipo MySQL, apuntando a su localhost 3306. Para ello he tenido que crear la base de datos primero y también he insertado un dato para tenerlo de prueba. Y bueno, aquí para que se vaya actualizando cada elemento que voy realizando, cada cambio en mi base de datos y en mi proyecto, y se va mostrando aquí en mi tabla de mi base de datos. Esto es para poder ver los, las consultas realizadas. Luego de ahí también está, bueno, en el archivo POM se encuentran todas las dependencias usadas. Está Lombot, está Spring MVC, DevTools, Validation, MySQL. Y bueno, para empezar aquí están eh, mi entidad TBL Profesor con sus atributos, un ID va a ser de tipo Identity, va a ser autoincrementable, y la notación column para asegurarnos el nombre de la columna, el tamaño de este atributo en mi tabla de la base de datos, y que no va a ser null, va a ser nullable false. Y aquí, como vemos, se creó la base de datos esas, con esos atributos, ya que no necesito crear una tabla en MySQL directamente, sino solamente al ejecutar mi proyecto, la creación de la base de las tablas serán automáticas debido a que estoy usando Spring JPA, que es un tipo de ORM para mapear tablas a entidades a tablas de la base de datos. Y aquí he creado un DTO allá. Y también estoy usando la- las dependencias de Lombot como data, que me va a traer todos los atributos de get, set, equals, entre otros. Y bueno, aquí lo marco como una entidad y el nombre de la tabla TBL profesor. Bueno, aquí está mi, mi DTO, porque según las buenas prácticas es mejor devolver un DTO a que a que mi entidad completa, ya que el DTO es un patrón de diseño que permite brindar una seguridad y mostrar solamente lo necesario al cliente y no datos importantes que no deseamos. Y aquí algunas validaciones de Spring Validation, como no plan para no aceptar nulos o espacios en blancos, el tamaño, en el DNI, por ejemplo, mínimo, máximo, y en el email, una validación de email, y aquí la validación de fecha de ingreso, que va a ser en futuro o puede ser en presente, pero no antes. Y luego de ahí tengo mi repositorio. Allá, también en el litio estoy usando el getter y el setter. No estoy usando el data porque no voy a usar todos los atributos que me da data. Solamente voy a usar los getter y setters. Luego de ahí tengo mi servicio, no, mi repository, que voy a extender de JP repository, y le voy a enviar mi entidad y el valor del ID. Puede ser JP repository o CRUD repository. Sin embargo, JP repository hereda de varias clases, por lo cual brinda más métodos. Y bueno, este JP repository me va a brindar varios métodos CRUD. Eh, Aquí he hecho un método personalizado
que como nos pide en el examen realizar un método personalizado en el cual se realiza una consulta a la base de datos. Este es el lenguaje de JPQL, teniendo en cuenta la entidad de mi proyecto, más no directamente de la tabla. Aquí estoy buscando un usuario según el DNI, un profesor. Luego de ahí, también lo marco como repositorio para marcar esta clase como un repositorio que me va a permitir mapear, realizar las consultas a la base de datos. Luego de ahí tengo el interfaz de mi profesor service con los métodos que voy a utilizar. Y aquí tengo la implementación. Aquí marco como un servicio. Aquí puedo usar esto de aquí, es la inyección de dependencias. Puedo usar este AutoWired, por ejemplo, AutoWired. Pero lo más recomendado es realizar la inyección de dependencias por constructor, para que así eh, tenga menos acoplamiento y pueda mejorar los testeos más adelante para poder cambiar eh, o agregar más dependencias. Por lo cual puedo hacer por constructor, pero Spring me brinda también una notación que es require arguments constructor para inyectar por dependencias. Y luego de ahí están las implementaciones de los métodos necesarios que estoy usando mi repositorio FinOld. Estoy usando mi método personalizado FinByDNA Professor. Y aquí el otro método de repositorio FinByID, método save, delete by ID. Luego de ahí tengo ya a mi controlador, profesor controller, en el cual marco aquí como ResController esta clase porque va a devolver elementos de tipo JSON. Aquí request mapping para dar mi endpoint general y aquí de nuevo requires arguments constructor para realizar la inyección de dependencias por constructor. Aquí realizo la inyección de dependencias de mi servicio. Aquí utilizo un get mapping. Estos son métodos de HTTP para realizar peticiones y envíos. Este es de tipo get, que va a ser un envío de acá voy a obtener todos los profesores y voy a listar los profesores. Bueno, según las buenas prácticas es mejor realizar esto es el endpoint, realizar el endpoint general y con el API versionado y el nombre de todos los profesores. Por lo cual acá ya no es necesario, solamente pongo el getMapping. Aquí getMapping y voy a buscar por DNI. Voy a utilizar el endpoint agregado por DNI. Y este endpoint, bueno, probemos el primer endpoint que sería el getMapping de, de este listado. Aquí, profesores. Obtengo todos los profesores registrados. En este caso son dos. Luego de ahí voy a utilizar este otro método, getMapping por DNI. Aquí está por DNI, en el cual voy a utilizar un request parent para obtener el valor mediante el endpoint. Aquí está. Ponemos el valor que voy a necesitar, que es el DNI, y el DNI para buscar. Aquí busco ese profesor y luego si está presente, entonces voy a copiar el valor de ese profesor al litio para poder así retornar un litio y no la entidad completa. Por ejemplo, aquí buscamos y nos está dando, por ejemplo, buscamos a este otro DNI, agregamos el DNI y nos busca a este otro profesor y por ejemplo ya nos muestra el ID completo, sino solamente los otros atributos que como hemos realizado.
en nuestro DTO solamente nos muestra esos atributos. Eh, también está el método de obtener por ID, que sería acá, mediante path variable, en el cual este es un atributo para que obtener los valores mediante el endpoint, y esto va a ser de tipo variable porque puede cambiar. Por ejemplo, aquí podemos ponerle el ID de 1 y nos va a traer ese profesor con el ID 1. Aquí hago similar, busco el profesor por su ID en un optional para evaluar si existe, está presente. Entonces copio las propiedades de ese profesor obtenido a un profesor DTO, pero puedo devolver un DTO. De lo contrario, si no existe, voy a devolver un not found que no se ha encontrado. Por ejemplo, si pongo 6, me devolvería un not found 404. Luego aquí tengo un post mapping que sería para guardar los elementos. Bueno, para ello aquí puedo poner algún nombre. Y bueno, acá también vamos a ver la validación, por ejemplo, que estamos usando en el optional. Por ejemplo, si agregamos esto, me va a salir un error. Y por ejemplo, también si ponemos arroba, veamos para ver la validación, y nos dice que el email debe tener un formato válido. Esto es porque hemos realizado la validación en el DTO. Para ello entonces vamos a poner un formato válido, que usualmente es arroba.code. Arroba, no, puede ser aquí arroba un texto, eh, así, ahí está el formato, debería ser arroba un texto y punto y un punto con o otro tipo. Y bueno, ya está guardado. Para ello vamos a revisar aquí con el ID 5. Vamos a obtener todos los profesores y ya está agregado. Luego de ahí tenemos la actualización, que sería el put mapping. También estoy usando el path variable, y para las validaciones valid. Y aquí voy a necesitar el ID y el DTO, el de profesor, el objeto. Aquí, por ejemplo, voy a actualizar el valor del 1. Le voy a cambiar del nombre de Yant a, Silena. La actualizo y ya fue actualizado. Como vemos acá, obtenemos de nuevo y ya está actualizado el nombre. Aquí lo mismo, obtengo el profesor, realizo una copia con Being Utils Copy Properties del DTO obtenido al profesor, y aquí voy a guardar ese profesor y retorno con OK. Luego de ahí también tengo el patch mapping. El patch mapping también sirve para actualizar, sin embargo, sirve para actualizar parcialmente. Por ejemplo, aquí puedo poner solamente dos parámetros, que sería el nombre y el apellido. Por ejemplo, vamos a actualizar de nuevo al número 5, que es Andrea. Vamos a cambiarle por es el número 5, vamos a cambiarle por Ana Villegas. Actualizamos y ya está actualizado el número 5, Ana Villegas 200. OK. Revisamos
y ahí está, fue actualizado solamente parcialmente. Para ello, bueno, tengo que hacer este tipo de procedimientos. Sin embargo, ya que una buena práctica sería mejor crear un requisitio y un response o usar un mat struct de una librería. Luego de ahí tengo un delete mapping que voy a eliminar por ID. Entonces, por ejemplo, aquí con el ID 5 vamos a eliminar ese ID, es el profesor de ID 5. Ponemos y me dice que ya está, que ya no se encuentra. Por ejemplo, aquí buscamos y ya no se encuentra ese profesor con el ID 5. Por ejemplo, aquí porque ya fue eliminado. Aquí está, buscamos el ID. Si está vacío ese profesor, entonces retornamos no found, pero si está, entonces eliminamos y retornamos un valor de no content, que ya no se encuentra. Y bueno, un ejemplo de DevTools que estoy usando sería cambiar, por ejemplo, esto de aquí en el getMapping, DNI profesor, y aquí DNI profesor. Eh, Como veremos acá, de forma automática se actualizará este cambio en tiempo de ejecución. Y ahí está, se está actualizando y ya el cambio fue realizado. Por lo cual entonces vamos a ir acá y en vez de poner DNI, ahora es DNI profesor, vamos a cambiar el parámetro DNI profesor y listo, ya está. Entonces, eh, bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias por haber visto mi video.